Hola, muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos e invitados hacia la iglesia Encuentro Fraterno. Les invitamos para que estén aquí y escuchen unas alabanzas y le doy la bienvenida a todos. Espero que disfruten y vamos a una oración para que Dios se glorifique en la vida del predicador Kelvin. Amado Padre, bendito sea, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú, Señor, lo haces como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, por darnos este espacio, Señor. Padre, glorifícate en la vida de este predicador, Señor, para que dé palabra, imparta la vida y haya una edificación, Señor, en el cuerpo de Cristo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En estos momentos nos disponemos a leer la palabra, el cual avala nuestra prédica de hoy. Así que leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea Él guiando toda palabra a verdad. En Éxodo 23, del 20 al 33. Voy a mandarte mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque si lo haces, no lo perdonará, pues él va a nombre mío. Si realmente le obedeces y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que están en tu contra. Cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, hevedeos y jebuseos, y los destruirá a ellos. No te inclines ante los dioses de ellos, ni los adores, ni sigas las costumbres que ellos tienen. Todo lo contrario, destruye sus ídolos y derriba sus monumentos. Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Ninguna de tus mujeres abortará ni será estéril, y te bendeciré con larga vida. Yo haré que cunda el miedo delante de ti. Confundiré a todos tus enemigos y haré que deseen huir. Enviaré avispas delante de ti y ellas se encargarán de ahuyentar de tu camino a los hevedeos, cananeos y hititas. No los voy a echar en un solo año para que los animales salvajes no se multipliquen en tu contra al ver la tierra abandonada. Los voy a expulsar de tu presencia lentamente, y así tendrás tiempo de reproducirte lo suficiente como para ocupar la tierra. Te voy a dar la tierra que está entre el mar Rojo y el mar de los filisteos, y entre el desierto y el río Éufrates. Los ayudaré y a derrotar a los habitantes de esa tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses. No se quedarán ellos en tu tierra para que no te hagan pecar contra mí, pues podrías adorar a sus dioses y eso sería caer en una trampa. Ahora le damos el pase al pastor Kelvin que continúe con la prédica. Hola, bendecida tarde por acá por España, bendecida mediodía aproximadamente para algunos que están más temprano en otros países. Bienvenido, porque tenemos también por allí a algunas personas aparte de la hermana Jenny de Italia, tenemos también al hermano Roel de Ecuador, que también está con nosotros acá en esta prédica en vivo. Gracias por estar con nosotros, gracias por apartar este tiempo para escuchar la palabra de Dios desde sus países. Esta es una iglesia que, como lo hemos dicho varias veces, ya es una iglesia también virtual, no solo presencial.
Para la gloria de Dios, estamos para ministrar la palabra del Señor a todas las criaturas que se acerquen. De verdad que glorificamos al Señor por esta palabra y esta revelación que hoy nos trae. Les quiero hacer una pregunta. ¿Tenemos el corazón dispuesto y la mente dispuesta, concentrada para recibir la revelación que el Señor nos trae hoy? No vayan a hablar, solo me hacen así o me hacen así si no están dispuestos todavía. Qué bueno, qué bueno. Veo alegría, veo emotividad, veo ímpetu y ganas de escuchar, de recibir, de alimentar el espíritu. De verdad que sí, glorificamos al Señor por esta prédica de hoy que hemos titulado Servirle a Dios trae recompensa. ¿Y por qué hemos titulado esta prédica Servirle a Dios trae recompensa? Y es que hemos visto con suma preocupación cómo muchas personas repiten frases religiosas de una manera tan a la ligera que no se dan la tarea de investigar, de indagar en la palabra de Dios para confirmar si en realidad eso es así, pues. Entonces, en pro de esto, nosotros hemos decidido titular esta prédica Servirle a Dios trae recompensa. Por allí hay una frase que todo el mundo o mucha gente utiliza, que es que si le vas a servir a Dios, ten cuidado porque Satanás te va a acechar. Te van a venir problemas, te van a venir dificultades. ¿Me estás escuchando? ¿Se me escucha bien? ¿Ahora sí, hermana Jenny? Ok, perfecto. Entonces, por ahí muchas personas que dicen y repiten como loritos, que escuchan una frase y la escuchan en una congregación y pues empiezan a repetirlo como dando por cierto o por sentado que en la palabra de Dios eso expresa y no es así. Entonces, hoy venimos, aparte de permitir que el Señor nos utilice como su instrumento para ministrar su palabra y nos revele el mensaje que hoy tiene preparado para todos nosotros, venimos a romper esos paradigmas religiosos. Pero no sin antes volver nuevamente a orar para que sea el Padre quien guíe esta prédica. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, utilizarnos para ministrar tu palabra santa, perfecta. Amado Dios, te queremos colocar en tus manos nuevamente este servicio, esta prédica, para que sea tu palabra y tu Espíritu Santo colocando palabra en mi boca y que toda humanidad de mí sea menguada, Señor, para que sea expresado tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, tu palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír tu palabra. Por eso que hoy queremos que la fe de cada uno de los que esté acá presente, e incluso aquellos que van a ver y a escuchar esta prédica en diferido, también puedan avivar y alimentar su espíritu para que su fe sea incrementada. Y que en estos tiempos tan difíciles que vivimos en la humanidad global, tú puedas hacerte presente en la vida de cada uno de nosotros, incrementando nuestra fe, entendiendo que nuestra confianza está puesta en ti, Cristo Jesús, para poder ganar galardones allá en la vida eterna y no estar tan afanados y tan ansiosos por acumular riquezas acá en la tierra que a la larga perecerán, Señor. En el nombre de Jesús te oramos y en Él te damos gracias. Amén y amén. Bueno, comenzamos hoy con esta prédica de servirle a Dios trae su recompensa. Yo estoy muy emocionado con esta prédica porque ya desde que la estamos preparando, el Señor me viene ministrando fuertemente. Y cuando nosotros decidimos incluso abrir o fundar esta obra del Señor, Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno acá en Pamplona, España, fueron muchísimas las personas que se acercaron y dijeron, ten cuidado, porque el enemigo lo va a oponer, lo va a atacar, el enemigo se va a levantar. Y muchas personas lo dicen con una actitud no de mala intención, sino simplemente de ingenuidad o de ignorancia teológica. Y por eso el Señor nos dice que debemos escudriñar la palabra para poder tener discernimiento espiritual y poder entender y afrontar la acechanza del enemigo. Jesús venció al adversario con la palabra. Así que el adversario conoce la palabra, pero la engaña, la dice con mentiras. Jesús no, Jesús es la palabra misma, es el verbo. Así que necesitamos entender por qué el Señor dice en su palabra que Él nos bendice cuando le servimos. Y esto es una maravillosa realidad. Hoy el Señor nos está llamando a explicarnos al detalle, pero muy al detalle, y quiero que presten mucha atención, porque nos explica una serie de beneficios y de bendiciones que recibiremos por servirle y entregar nuestra vida completamente al Señor. Y al final de la prédica lograremos concluir en esta pregunta.
un cristiano debe servir. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a... que me están saliendo otras imágenes y no es la mía. Ok. Se está escuchando bien, ¿verdad? Y se ve la imagen bien, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, como les comentaba, el Señor dice en la primera parte, yo he estructurado esta prédica en 4 partes fundamentales. Y en la primera vamos a hablar un poco sobre los beneficios del Señor. Este texto bíblico que acaba de leer la hermana Ana Rodríguez Yajure, Éxodo 23 del 20 al 28, para contextualizar, nos dice en el versículo específicamente 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La palabra de Dios es una sola y se mantiene vigente tanto en el Antiguo Testamento, este libro de Éxodo, del Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento. Así que si el Señor dice que cuando nosotros decidimos determinadamente a servirle al Señor, Él se compromete a bendecir nuestras vidas, a proveernos, dice así literalmente, y a sanar toda enfermedad. Y a sanar toda enfermedad. A veces le oramos al Señor o llegamos a los pies del Señor solamente cuando necesitamos un servicio de Él, una bendición o un milagro. Y resulta que el Señor nos dice que debemos servirle en todo tiempo. Porque cuando le servimos a Él, Él quita la enfermedad de nuestras vidas. Y cuando habla de vuestras vidas, habla de incluso de nuestra familia. Así que si hoy tú estás acá escuchando esta prédica y te sientes agobiado por alguna enfermedad o tienes a alguien en tu corazón que padece alguna enfermedad, pues te invito a prestar mucha atención a lo que viene a continuación, porque el Señor hoy mostrará lo importante y trascendental que es en la vida de un cristiano servirle a Dios de corazón, dispuesto, por convicción, dejando de lado todo lo demás, todo lo demás. En el mismo texto bíblico, el Señor hace comparación y dice que le serviréis a Él y no a otros dioses. Cuando el Señor habla de que le serviréis a Él y no a otros dioses, se está refiriendo no solamente a la idolatría de imágenes o estampitas religiosas. Se refiere que toda aquella cosa o ocupación que nosotros antepongamos entre nosotros y la relación de nosotros con Dios, se hace una deidad con D pequeña, se hace una deidad en nuestras vidas. Y tenemos que estar muy atentos a no cambiar la preeminencia que debe tener Dios Padre Todopoderoso en nuestras vidas por esas otras deidades. Y hablo de deidades porque cuando yo le doy primer lugar al trabajo, cuando yo le doy el primer lugar a incluso a la familia, cuando yo le doy primer lugar a el deporte, cuando le doy primer lugar obviamente al pecado, cuando le doy primer lugar al licor, cuando yo le doy primer lugar a mis vicios o a mis bajas pasiones, eso se ha convertido y empieza a convertirse en una deidad. Entonces yo estoy dejando de lado al Dios verdadero, a ese que me provee, a ese que me guarda y que me protege, para convertir a una deidad algo que ha sido de menor importancia. Soy yo quien debo decidir con mi libre albedrío a quién le voy a dar el lugar preeminente en mi vida. Si yo le doy el lugar preeminente en mi vida a Dios, precisamente a Él debo servir. Ahora, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es el servicio. ¿Qué es el servicio? ¿A qué se refiere esta palabra de servir? El servicio es un desbordamiento de la vida del cristiano ante los demás. Es obediencia voluntaria y agradecida a Dios, expresada en actos en amor al prójimo. Cuando hablamos de servir, debemos analizar un poco y contextualizar la sociedad actual. Y hoy por hoy podemos ver a nivel mundial que a las personas no les gusta mucho servir. De hecho, se ve lo que se hace en el trabajo, si te toca ser mesero, mesonero, camarero, como le digan en tu país, lo haces porque te pagan y lo haces limitado a tu estricta funciones para la cual te contrataron. No ha terminado la hora para salir corriendo de donde estás trabajando.
Pero si alguien te pide incluso un favor en la avenida o en la calle, muchas veces nos preguntamos, ¿merece la pena servirle a esta persona que ni me conoce? No tiene cómo retribuírmelo. ¿Merece la pena extenderle la mano de ayuda a alguien que no me conoce, que no puede de alguna otra manera retribuirme el favor recibido? Y hay que estar muy atento a esto que estoy hablando, porque la sociedad egoísta, individualista que hoy vive la humanidad, nos lleva incluso, se ha filtrado a la iglesia cristiana. Y son muchos los hermanos que acostumbramos a decir, voy al servicio dominical. Y cuando decimos voy al servicio dominical, pareciera que fuésemos a un lugar a servir, pero en realidad es voy a una iglesia a sentarme para que me sirva. En este caso voy a escuchar la palabra para que alguien que estudió me la suelte, y yo no voy a hacer nada en esa iglesia. Entonces hay un descompromiso total, hay una individualidad absoluta, hay un egoísmo absoluto, donde yo como persona y como individuo espero de los demás me atiendan, me sirvan, me hagan favores, pero yo no me entrego, yo no sirvo, incluso en la obra del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho voy al servicio? Y lo que hacemos es que nos sentamos a escuchar una prédica, no ha terminado bien el pastor de predicar, cuando ya nos estamos levantando y saliendo a nuestra vida cotidiana, sin tan siquiera estrechar la mano o darle un abrazo en los momentos donde no había medidas de bioseguridad, menos ahora que nos prohíben acercarnos físicamente. Pero alguna vez nos hemos preocupado por llamar a alguien o por orar por alguien que, aunque no tenga cómo retribuirnos, esa persona necesita de nuestro apoyo, o al menos de nuestra oración. Eso es lo que debemos preguntarnos como cristianos, porque Dios demanda de nosotros el tener una vocación de servicio, y que para poder ser luz del mundo y sal del mundo tenemos que mostrar una actitud completamente distinta a la que el mundo nos muestra. El mundo muestra el egoísmo y la individualidad. Si tú llegas a hacerle servicio a tu coche y quisieras hacer algo adicional, todo debes pagarlo. Pero nosotros debemos servir desinteresadamente. Y hoy estamos hablando de servirle específicamente a Dios. ¿Por qué servirle a Dios? Porque fue precisamente Dios quien entregó a su Hijo por nosotros, quien sufrió y padeció una cruz por nosotros, por ti y por mí, porque la maldad precisamente nace con nosotros. Y no teníamos nosotros cómo pagar ese pecado. Pero Jesús sí lo hizo y sí pudo hacerlo. Si Él sirvió entregándose a sí mismo por nosotros, ¿cuánto más necesitamos nosotros tener una vocación de servicio? Y un servicio no por compromiso con el pastor ni por compromiso con mi familia. Un servicio por amor, es decir, un servicio voluntario. Un servicio donde yo estoy claro y seguro que le sirvo a Dios porque Él me amó primero. Pero si aún incluso al saber estas cosas, estas palabras no son suficientes, pues vamos a ver algunas de las bendiciones que el Señor en su palabra nos ofrece, para ver si así al menos despierta el Señor tu atención. Necesitamos más que nunca definitivamente cambiar de actitud y tener una vocación de servicio para que el Señor nos dé su bendición. Recompensa del Señor. En la Biblia hay 3 palabras que nos ilustran lo que es un siervo. La primera es diácono. Aquí tenemos a la hermana Marila Ordaneta, quien coordina el diaconado, el ministerio de diáconos de la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Y es precisamente, el diácono significa actuar en beneficio de los demás. Es el que sirve la misa, es el que está atento al detalle. Si ustedes se congregan en alguna iglesia o en esta iglesia y ustedes dicen, no, pero es que yo tan solo lo que hago es hacer una presentación o hacer una oración o estar en la parte operativa, permítame decirle que todo lo que usted haga para la obra del reino de Dios acá en la tierra es recompensado y Dios lo bendice. Y cuando alguien se acerca a usted a decirle, si tú le estás sirviendo a Cristo, ten cuidado porque Satanás se puede levantar en tu contra y te pueden venir cosas muy difíciles. Usted reprenda al diablo, porque el diablo ya fue reprendido y fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús resucitó para siempre y una sola vez. Y ya Jesús venció la muerte y venció a Satanás. Y cuando nosotros le servimos al Rey de Reyes, quien nos guarda es Él mismo. Y su Espíritu Santo, dice la palabra, que comienza a morar en nosotros. Y los demonios huyen ante la presencia del Señor. Todos los demonios huyen ante la presencia del Señor. Cada vez que alguien se acerca a mí a decirme, ten cuidado porque estás abriendo una obra y
el diablo se enoja, se disgusta, tal vez le digan a la familia Rodríguez Yajure o a la familia Sánchez, le digan, usted está sirviendo, ten cuidado, te pueden pasar cosas malas. Hay que reprender al diablo porque el Señor bendice y honra a quienes le honran. Y el Señor es el Todopoderoso. A veces queremos endosarle más fuerza o poder al diablo que a Jesús. Dios fue quien venció y venció una vez y para siempre. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, en el Evangelio de Marcos, vemos que dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Usa la palabra doulos, que significa esclavo. Someterse a un amo, lotolgos, que significa amo. Alguien que ha sido puesto para servicio especial. Esto quiere decir que el Señor nos insta a nosotros también a servir, a ser doulos del Señor. Y esa palabra doulos, aunque a veces no nos guste, que es esclavo, es literalmente ser esclavos del Señor. Pero cuando hablamos de esclavos del Señor, no nos imaginemos que un esclavo que ejerce coacción sobre nosotros y nos obligan a servir. Es que en esa iglesia obligan a servir. No, ese no es el servicio que Dios espera de nosotros, para nada. Cuando hablamos de doulos, es una esclavitud entendida que en los tiempos de la esclavitud, los hebreos tenían 6 años cuando eran vendidos como esclavos de su amo. Y en el año séptimo, justamente en el año séptimo, ellos tenían la opción de ser liberados. Ya en el año séptimo, haber trabajado como esclavos 6 años, en el año séptimo ellos eran liberados. Mas, sin embargo, cuando ellos se les entregaba lo que eran comprados a alguna esposa y él tenía hijos con esa esposa, la esposa y los hijos pasaban a ser esclavos del amo. Y en otras ocasiones, cuando el esclavo era comprado con esposa e hijos, entonces al recibir la libertad en el séptimo año, automáticamente esa libertad era transferida a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, en este momento, en ese año séptimo, el esclavo tenía un derecho, era potestativo de él decidir entregarse al amo a una esclavitud completa hasta que muriera, vitalicia. ¿Por qué? Porque se sentía bien sirviéndole al amo, o tal vez no sabía hacer otra cosa que servirle al amo. Y si el amo lo había tratado bien, o en el caso de que su esposa había sido dada por el amo, pues este esclavo decidía entregarse por completo a ese amo, de manera voluntaria. En este sentido, ya a partir del año séptimo ya iba a seguir siendo esclavo, pero voluntariamente. ¿Y qué lo marcaba? Lo marcaba precisamente a este hombre esclavo algo que se llama horadará la oreja con lesna. Le manifestaba a su amo su intención de ser esclavo por siempre de él, y el amo horadará la oreja con lesna. ¿Esto qué es? Le perforaba la oreja en algo que se llamaba lesna, que era un procedimiento que se hacía en las puertas. Le perforaba la oreja y esa era una muestra, una marca que quedaba en el esclavo para demostrar, y la sociedad ya entendía que esa persona que tenía la oreja perforada era un esclavo vitalicio, pero de forma voluntaria. De la misma manera, Cristo hoy demanda de nosotros que voluntariamente nos sometamos a una esclavitud vitalicia. Y la marca, a diferencia de esos esclavos que le perforaban la oreja, en nuestro caso, el Espíritu Santo de Dios nos ha marcado una vez y para siempre. Ha perforado los tuétanos de nuestra vida, de nuestra alma, y ha llegado a tocar nuestro espíritu para avivarlo. Y en agradecimiento al Señor, nosotros decidimos entregarnos en esclavitud voluntaria al Padre. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Qué reveladora. Su Espíritu Santo cada domingo nos revela, nos trae sabiduría de lo alto para su gloria eterna. El Señor demanda de nosotros no una esclavitud forzosa, sino una esclavitud voluntaria, como esa esclavitud que decidían estos hebreos al séptimo año, de entregarse por completo a ese amo. Nosotros debemos entregarnos al Señor y debemos darnos perforar por el Espíritu Santo de Dios y marcarnos para siempre.
una vez que somos marcados para siempre con el Espíritu Santo, nos ocurre lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando el Señor les dijo que se metieran en sus casas porque el espíritu de muerte iba a pasar y que colocaran los linteles, la sangre del cordero que habían ellos sacrificado. El cordero que hoy fue sacrificado hace 2000 años fue Cristo Jesús una vez y para siempre. Y esa sangre fue la que nos redimió a ti y a mí una vez y para siempre. Y gracias a esa marca que hoy tenemos, el diablo y todos los demonios huyen ante la presencia del Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Así que no le hagas más nunca caso a una persona que te venga de parte del diablo a decirte, si le sirves a Dios, ten cuidado porque Satanás se pone bravo y te va a hacer daño. Dile, más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo, dile. Respóndele de inmediato y dile, Cristo vive en mí. Y Satanás tiene que obedecerle cuando el Señor habla. Yo, mientras que estaba preparando esta prédica, de verdad que he venido glorificando al Señor una y otra vez porque es reveladora, de gran manera reveladora. Porque hoy en día no se quiere servir, porque vivimos un mundo que no quiere servir. La sociedad tiende a respetar al que está en poder, al que está en gobierno, al que está en autoridad, pero no tiene ni respeta al que está sirviendo. ¿Cuántas veces te dicen, esta persona es el dueño de este restaurante y tú tratas de congraciarte o al menos de rendirle algún tipo de reverencia? Pero cuando te está atendiendo el mesonero o el camarero, pues simplemente lo maltratas o lo vejas. ¿Por qué tenemos que colocar en una posición superior al que está en poder terrenal que al que está sirviendo? Cuando en realidad hay un refrán por allí que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y que esto es literal. La gente no quiere servir, pero sí quieren crecer. Quieren crecer. Todo el tiempo quieren crecer. Quieren estar en posiciones de gobierno, quieren estar en posiciones de autoridad, quieren tener direcciones de ministerio, quieren tener mucha autoridad en todos los grupos sociales donde se involucran, en el deporte, en la cultura, en todo, pero no se sujetan a la autoridad. Pero no quieren servir. Lo que quieren es tener eso para vanagloriarse. Y Dios mira de lejos al altivo. Dios quiere que nos humillemos ante su presencia siempre y con humildad le sirvamos. Y dice el Señor que Él mismo vino para servirnos. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Jesús. Jesús, el mismo Dios, no escatimó encarnarse, hacerse igual a ti y a mí, y por si fuera poco, más allá de eso, dejarse humillar por la humanidad. Y peor aún, morir por la humanidad. Y es Él el que está sentado en el trono. Es Él el que sus pies tiene por estrado la tierra. Así que el que quiera ser el primero que comienza a servir. Que comience a servir, no solo en la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, que comience a servir en su vida cotidiana, con su familia, con sus amistades, con su entorno laboral, en todo lugar donde Dios te ponga, comienza a servir, muéstrate dispuesto a servir. Jesús, en uno de sus ejemplos maravillosos que dejó contemplado en su palabra, es cuando le lavó los pies a sus discípulos en la última cena. Ellos se negaban a recibir ese servicio. Recordemos que en ese entonces ellos andaban con sandalias, eran unas zapatillas totalmente descubiertas, solo contaban con una suela, pero en la parte de arriba eran totalmente descubiertas. Caminaban por el desierto y entre el lodo y arena se ensuciaban los pies. Se acostumbraba a tener a alguien que lavara los pies a la entrada para ir a cenar en la casa de alguien. Y Jesús se dice que es Él quien le va a lavar los pies, para darnos muestra de que el que es grande sirve de primero. El servicio es el que engrandece. Cuando somos siervos reales de corazón, Dios nos da su grandeza. Es Dios quien nos posiciona. Es Dios quien nos permite avanzar en la vida, en la medida que con un corazón dispuesto sirvamos.
Ahora, ¿cómo debe ser nuestro servicio? ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Y ese servicio debe ser voluntario. Y ya lo dijimos, así como el esclavo al 7º año era liberado o tenía el derecho a ser libre, y él voluntariamente decidía entregarse vitaliciamente a su amo. Así nosotros tenemos que entregarnos vitaliciamente a nuestro Rey de Reyes, Cristo Jesús. Beneficios de servir. ¿Habrá algún beneficio en servir? ¿Existirá algún beneficio en servir? Aunque el hombre no reconozca lo que tú haces, Dios lo reconoce. Y Dios te va a recompensar siempre. Todo lo que tú hagas por el necesitado, por la persona que te pide ayuda, que tú puedes ayudar, todo lo que tú puedas hacer en la voluntad de Dios, Dios lo va a recompensar. Porque aunque nadie lo vea, aunque nadie te conozca, si tú llegas a un sitio donde hay pobreza y tú le llevas comida a esos pobres, ellos no tienen cómo retribuírtelo. Pero Dios te va a retribuir porque dice la palabra de Dios que Dios es omnisciente y Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y Dios sí que te retribuye, además que tiene el poder porque Él es el Dios proveedor. Jehová Jireh es nuestro Dios proveedor, Él es el quien provee las finanzas, Él es quien provee la comida. A veces decimos que eso depende de mi trabajo. Y ante una cuarentena, una pandemia, nos asustamos porque si no tenemos trabajo, no tenemos comida. Y Dios te dice, no, que no depende del trabajo. Tú trabajas porque debes trabajar, pero soy yo quien te provee. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que ser fiel a servirle al Señor. Por muy poco que veamos que estamos sirviendo, es que no me han dado participación en la iglesia. Es que lo que yo hago yo lo considero insignificante. El Señor dice que si le sirves en amor y con eficiencia en lo poco, Dios te va a colocar en lo mucho. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor conoce cada obra. El Señor conoce todo lo que tú haces, aunque tu familia no lo reconozca, aunque tu compañero de trabajo no lo reconozca, Dios sí que lo reconoce. A veces decimos como excusa, es que estoy ocupado, es que tengo que practicar deporte, es que tengo que trabajar, es que tengo este y aquel compromiso. Todos estamos ocupados. Y Dios precisamente llama a gente que esté ocupada, no que esté desocupada. Dios llama a Pedro, y Pedro tenía su oficio, y Pedro era un pescador. Dios llama a las personas que están ocupadas. ¿Para qué? Para sacrificarse y esforzadamente servirle. Apartar el tiempo para otorgárselo al Señor. Analicemos por un momento, ¿qué le estoy dando al Señor? ¿Le estoy dando verdaderamente lo que merece, lo mejor de mí? ¿O estoy siendo como Caín y estoy entregando cualquier tipo de ofrenda? Y me refiero a una ofrenda de servicio. ¿O estoy haciendo como Abel, que escogió el mejor de todo su rebaño y se lo dio en sacrificio al Señor? ¿Qué estoy dándole al Señor? ¿Le estoy dando eficiencia? ¿Le estoy dando el mejor tiempo? ¿Calidad de tiempo? A veces nos sentimos que es que el pastor nos molesta mucho porque nos está presionando para servirle a Dios. Es una bendición servirle a Dios. Y no una, son muchas bendiciones servirle a Dios. Porque el Señor dice que cuando le servimos, Él se ocupa de nuestras cosas. Si nos ocupamos de su reino, Él se ocupa de nuestras cosas. ¿De qué te vale afanarte por el trabajo, tener mucho dinero y luego una enfermedad tú no tienes cómo pagar? Tú no tienes, porque no existe una cura para esa enfermedad. Más te vale servirle al Rey de Reyes, al dueño de la vida, al dueño del oro y de la plata, y que sea el quien te sostenga y que sea el quien te guarde en la salud. Así como lo dice el texto que lo leyó la hermana Ana. El servirle a Dios, entre otras cosas, produce prosperidad. Y esto no tiene que ver con la teología de prosperidad, esto simplemente es que el Señor dice en su palabra, en la segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Señor, yo estoy emprendiendo. Señor, yo quiero un trabajo bueno. Señor, yo quiero un salario mejor. Señor, yo quiero que mi emprendimiento prospere. Señor, yo quiero que mis cosas se fructifiquen. Yo quiero que mis finanzas se multipliquen. Pero si no le sirves al Señor. Aquí lo dice Segunda de Crónicas, es literal. El Señor dice que cuando le buscaste y le serviste de corazón, vas a ser prosperado. Por ahí un pasaje que dice, es mejor dar que recibir.
Y el Salmo 102, 28 dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Gloria a Dios por este salmo, porque hay una promesa fuerte aquí para nuestra descendencia. Sí, para nuestra descendencia. Literalmente, cuando nosotros le servimos con un corazón dispuesto al Señor, el Señor no solamente promete bendecirnos y cuidarnos a nosotros, sino que promete bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestra descendencia. Eso es una promesa del Señor. Y el Señor no es hombre para equivocarse ni para mentir. Cuando yo le sirvo, cuando el hermano Dani Will y la hermana Ana le sirven al Señor, ellos tienen que estar claros que su hijo Marcos también recibe bendición del Señor por lo que ellos hacen. El Salmo 143, 12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Si no habíamos tenido bien claro las promesas y las bendiciones que trae servirle a Dios, aquí está. Salmo 143, 12. Disipará a nuestros enemigos. No nos preocupemos por los enemigos, eso siempre va a estar. El Señor va a destruir a nuestro adversario. ¿Por qué? Porque somos su siervo. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios por esta promesa. Gloria a Dios porque tenemos que empoderarnos de la palabra de Dios. El Señor dice así, es herencia de los siervos de Jehová. Ninguna lengua en contra de ti prosperará. Calumnias, ofensas, malos comentarios, falsos testimonios en tu contra no van a prosperar porque eres un siervo del Señor. ¿O eres una sierva del Señor? Hay gozo y bendición en servir, dice el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 13. Hoy esto es alimento puro y son muchos versículos porque es que el Señor nos está demostrando en todo su texto, Antiguo y Nuevo Testamento, nos muestra una y mil veces que el que le sirve, él bendice y él guarda y cuida. Así que no volvamos a escuchar a alguien que nos diga, le está sirviendo a Dios, cuidado que Satanás te va a hacer daño. Eso son mentiras de Satanás. Dice el libro de 65, el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová, el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros, es decir, se refería a los que no eran siervos, tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros, aquellos que no sirven, tendrán sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros, los que no sirven, serán avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. ¿Qué le parece esta maravilla? A mí me parece encantadora, me parece maravillosa, me parece gloriosa la palabra de Dios. Es extraordinario esto. Como el Señor dice que tendremos comida, que tendremos vestido, que tendremos todo, lo vamos a tener. ¿Por qué? Por servirle al Señor. Y más adelante vamos a ver si en verdad un cristiano es necesario que sirva o simplemente como confesó que cree en Cristo ya no hace falta que sirva. Eso lo vamos a ver al final. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y estoy concatenando el antiguo con el nuevo para que no me digan que son promesas al pueblo de Israel nada más. Nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la nueva Jerusalén del Señor para su gloria. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 17, dice así. Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Nada más, pues. El Señor nos promete que incluso vamos a gobernar con Él. Nuestra relación con Dios aumenta cuando le servimos. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan 15:15. Ya no llamaré siervo, dice el Señor. Hay un momento en que le servimos de tal manera al Señor que el Señor ya pasa a llamarnos amigos. ¿Y por qué amigos? Porque al siervo no se le da explicaciones, pero al amigo sí. Y el Señor nos da explicaciones porque nos revela esto de hoy. Es una revelación del Señor. El Señor nos revela su propósito en nuestras vidas. Y dice que al final de los tiempos será revelado todo misterio, cuando estemos ante su presencia para su gloria eterna.
y todos vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho, si hemos de servir o no. Vamos a darle pase en este momento a la hermana Ana para que nos haga la lectura de un texto complementario, así como leímos el Antiguo Testamento, ahora vamos a leer el Nuevo Testamento, porque, como les dije, le clasifiqué en 4 partes la prédica para hacerlo de una manera más didáctica, más digerible y que todos podamos entender y llevarnos una enseñanza y una palabra que ministre nuestro espíritu, nuestro intelecto, nuestra alma, nuestros sentimientos, y que verdaderamente durante toda esta semana meditemos sobre esto de servirle a Dios trae bendición y recompensa. Adelante, hermana. Gracias. Leemos Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros en mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar de su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Maravillosa palabra esta. Y la hemos citado por cuanto esta parte la he titulado La bendición de servir siempre bajo la voluntad de Dios y no bajo mis criterios personales, mis paradigmas, mi estructura cognitiva, lo que conoce, lo que ha aprendido, mi cultura. A Dios no se le sirve en base a como a mí me parezca. A Dios se le sirve como Él lo ha establecido que le debemos servir. Muchas veces recibimos una orden de servir, de hacer algo para el reino, y empezamos a cuestionar porque es que mi experiencia, mi especialidad es esta, y yo eso no lo puedo hacer así porque eso no va a dar resultado. A Dios no se le cuestiona. A Dios no se le cuestiona. Dios cuando revela un propósito, una estrategia, lo hace como Él quiere y con quien quiere. El Señor hizo más de un milagro. A uno le quitó la ceguera de una manera y a otro de otra manera. Utilizó barro y saliva. En fin, Él hace como quiere, pero hace la obra. En este caso de esta cita bíblica, vemos como una señora le pide al Señor nada más y nada menos que le sentara a sus hijos allá en el trono. Esto es un capricho. El Señor no está para cumplir tus caprichos ni mis caprichos. El Señor no está para recibir órdenes de nosotros. El Señor es el Señor. Con nosotros o sin nosotros seguirá siendo el Señor. Incluso aquellos que dicen hoy negar su existencia, doblarán sus rodillas para la gloria de Dios ante su presencia. Cuando el Señor venga, toda criatura doblará rodilla ante su presencia y reconocerá que es el Señor, solo que ya será muy tarde para muchos. Esa es la verdad. Hoy me puedo reír, hoy me puedo burlar del Evangelio, pero mañana, cuando el Señor venga, son muchos los que llorarán eternamente, sufrirán eternamente, porque aún reconociendo al Señor, no podrán llegar a ser salvos. El Señor dice acá, de esta manera lo podemos explicar, que no debemos pedir esos caprichos, pero lo primero que debemos saber es que Jesús no se le ordena nada, a Jesús se le suplica, se le clama. Ayer tuvimos un clamor maravilloso, se glorificó el Señor en seguro. Ayer adoramos al Señor, ayer estuvimos orando más de 5 horas seguidas. Oramos por todos los miembros de la iglesia y por sus familiares. De verdad que fue maravilloso. Son más de 250 personas a las cuales
por las cuales estuvimos orando, porque si sumamos las 43 más los familiares, son más de 250 personas. Y Dios dice en su palabra que debemos clamar los unos por los otros, pero clamar, no ordenarle. No es que, Señor, tú tienes que sanarlo, no, hay que clamarle, hay que humillarnos, hay que sujetarnos a la autoridad del Señor y clamarle, suplicarle, sin darle órdenes, ni buscar caprichos. Hay que servirle en la voluntad de Él. Cuando los 10 oyeron esto, se refiere a sus discípulos, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Si tú quieres ser grande, si tú quieres ganar galardones en la vida eterna, si tú quieres de verdad producir para el reino del Señor más que para esta tierra, la invitación que hoy te hace el Señor y lo que te demanda el Señor es a servirle de corazón en todo momento, sin esperar estar sentado o pedirle caprichos tuyos. El reino de Dios es al revés del sistema del mundo. En el sistema del mundo, los poderosos tienen sus siervos. En el reino de Dios, los siervos somos nosotros, los que el Señor ha elegido por su gracia misericordiosa. ¿Y por qué el Señor nos manda a servir? Porque estaba entrenándonos. ¿Cómo así? Sí, nos está entrenando para lo que vamos a hacer eternamente. ¿O acaso qué cree usted que vamos a hacer nosotros ante la presencia del Señor eternamente? Sino adorarle y servirle eternamente. Tenemos que entrenarnos, así como entrenamos aquí el fútbol, mi hijo entrena tenis y entrenamos los que entrenan deporte. En realidad yo no entreno tanto deporte, pero sí mi hijo entrena deporte. Pues entrenarnos. Ellos entrenan para un campeonato, nosotros entrenamos ¿para qué? Entrenamos para que cuando estemos en la vida eterna, en la presencia del Señor, le podamos servir con eficiencia y efectividad. Job, en su capítulo 1, versículo 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sin duda que nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Solo los galardones que podemos cosechar y que el Señor nos dará cuando le hemos servido de corazón. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el horrín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Mi trabajo? ¿Mis inclinaciones culturales? ¿Mis festejos? ¿O es el Señor lo que tiene la preeminencia en mi corazón y en mi vida? Si es el Señor, entendido porque para muchos jóvenes, incluso muchos jóvenes creen que son eternos aquí en la tierra. Permítame decirles que hay muchos jóvenes que mueren a corta edad. Y si no le hemos servido al Señor, es difícil que el Señor pueda hacer algo por nosotros. Así que no importa la edad que tú tengas, seas joven, adulto o adulto mayor, no importa. Si estás acá escuchando esta prédica, Dios te dice y te demanda que le sirvas para que estés confiado que cuando partas irás a vivir eternamente ante su presencia. Vamos a pasar a la tercera parte donde la he titulado Un servicio efectivo en la voluntad de Dios. Porque es que tenemos que también servir de manera efectiva. No es que yo hice lo que yo podía, lo que yo pude. O sea, hasta ahí llego yo. No, esforcémonos en dar lo mejor de nosotros. Capacitémonos. El Señor, si nos pide algo, tenemos que formarnos para hacerlo lo mejor posible. No demos mediocridad. No seamos mediocres en el servicio del Señor. Seamos excelentes en el servicio del Señor. Para que no nos pase lo que le pasó a Caín, que por dar miserablemente cualquier ofrenda al Señor no le agradó. Pero Abel, por el contrario, dio lo mejor que tenía y Dios se agradó. Y tal cual un padre se agrada con un hijo, lo bendice. Dios quiere bendecir tu vida, solo demanda una vocación de servicio para Él.
Vamos a analizar un poco el libro de Génesis, y es que es maravilloso este ejemplo que les traigo en este momento. Yo quiero que presten atención porque de verdad que me agrada muchísimo cómo en el caso de Abraham, cuando encomendó a uno de sus siervos a buscarle esposa a su hijo. Libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1 al 3, dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entre más grande sea la tarea, se busca madurez. Y en este caso él buscó a un siervo de tiempo, de experiencia. Dice en este caso el Señor, o sea, Abraham le delega a este siervo la tarea de escoger una esposa para su hijo y le da unas especificaciones. El siervo no tiene que cuestionar lo que Abraham le está diciendo. El siervo tiene que disponer su corazón a servir y hacer la tarea que se le está encomendando, porque se supone que ya Abraham, Dios le ha revelado el propósito. Ahora, el siervo tiene que buscar sus estrategias, y para buscar su estrategia tiene que orarle a Dios para que Dios le revele sus estrategias. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para el hombre. Cuando alguien te pide algo ministerialmente, si la hermana Jenny Cuamo, como directora del Ministerio de Expansión Celular de esta Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, le pide a algún siervo algo, no cuestione lo que ella está pidiendo, no cuestione lo que ella está diciendo, porque a ella le ha revelado Dios eso. Sírvale a ella como para Dios, porque lo dice la palabra en Colosenses 3:23. Dice: sírvele y haz lo que te ha ordenado, por cuanto al servirle a ella como para Dios, Dios te recompensa. En el libro de Génesis seguimos con el mismo libro de Génesis 24:4. Dice: sino que irá a mi tierra y a mi parentela y tomará mujer para mi hijo Isaac. Debemos ir donde él dice. No es cuestión de lógica humana. El que va a servir debe obedecer y seguir instrucciones precisas. No, el siervo le puede haber dicho: pero señor Abraham, ¿cómo usted me dice que yo vaya a buscar la mujer de su hijo Isaac? Y si no le gusta Isaac, es mejor que él vaya conmigo. Él puede haber cuestionado racionalmente cualquier cosa, pero él no lo hizo así. Él decidió literalmente servirle, y es lo que Dios espera de ti y de mí. Servirle a todos, servirle a Dios, y sobre todo servirle a los que Dios ha puesto en autoridad. ¿Para qué? Para como si fuese con el Señor. Y ahí hace el propósito. El criado responde en el capítulo 24 de Génesis 5:6. Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Hizo, sin embargo, algo de cuestionamiento, porque en lo humano siempre hay algo que cuestionar. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Uno tiene libertad de hablar con Dios, preguntarle, porque Él es nuestro Padre y nos aclarará lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, te enviará tu mujer para tu hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Quiere decir que recibió la bendición de Abraham cuando le dijo: ve y hazlo. Y si no lograba el objetivo, si no se hacía como Abraham le estaba indicando, pues lo iba a dejar libre. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda la clase de regalos escogidos por su señor. En fin, hizo la misión que tenía que hacer. Pero también se arrodilló, dice la palabra, y clamó al Señor para dirección, para que le revelara la estrategia para lograr el objetivo. En el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare mi casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. ¿Por qué debe el siervo siempre orarle al Señor? Porque de esa manera lo que él va a hacer será con la bendición del Padre. Y por último, vamos a analizar algunos privilegios que nos otorga el servirle a Dios. Esto, para finalizar la prédica de hoy, quiero que escuchen con atención, porque
el Señor te va a revelar en este momento todos los beneficios que te va a dar, o algunos privilegios que te va a dar por servirle al Señor, que estás a tiempo de hacerlo. Josué 24, 14 y 18. Servir al Señor es un enorme privilegio. La vida nos da la oportunidad de hacer cosas productivas, trabajar, estudiar, tener familia, pero nada es más significativo que servirle a Dios y sembrar en el reino de los cielos. ¿Qué exige Dios para servirle? Disposición. Tenemos que tener disposición. La disposición es imprescindible. Proviene de la obra del Espíritu Santo a través de la cual asumimos como nuestra la urgencia de los planes del Señor. Si yo digo, no, yo mañana voy a evangelizar. No, yo mi tarea ministerial la hago pasado mañana, la hago la semana que viene. En algún momento me sobrará el tiempo. Pero cuando tienes una enfermedad, pero cuando no tienes trabajo, pero cuando te falta la comida o la salud de un familiar, allí sí llegas clamando y llorando al Señor. El Señor no quiere tus migajas. El Señor no quiere tus miserias. El Señor quiere de nosotros lo mejor. El Señor quiere que nos comprometamos con Él a servirle con lo mejor. Que le ofrezcamos el mejor tiempo, no la sobra. Isaías es el fiel reflejo de un hombre dispuesto a servir. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí, dice Isaías 6:8. No pidió un bosquejo que detallara razones por las cuales lo enviaba. Isaías no cuestionó al Señor. Isaías no le dijo, Señor, explícame cómo es eso. Isaías obedeció de corazón. Cuando el Señor te hace un llamado, no tiene que estarle cuestionando nada. Usted hágalo y sírvale con amor al Señor. Y sepa que su recompensa no viene de hombre, que su recompensa viene de Dios Todopoderoso, del dueño del cielo y de la tierra. ¿Cuáles consideras que son las limitaciones de tu servicio al Señor? Meditemos un poco sobre esa pregunta. ¿Cuáles son tus limitaciones? Tal vez sea renunciar. Servir al Señor requiere una firme convicción de renunciar. El Señor nos llama al servicio a las personas que no deban sacrificar nada para obedecer. Para obedecerle al Señor y servirle tenemos que sacrificar tiempo de placer. Yo podría estar ahorita entrenando, yo podría estar ahorita paseando, yo podría estar ahorita trabajando, produciendo entre comillas dinero, podría estar ahorita compartiendo con mi hijo Abraham David de 6 meses o Jean Paul jugando fútbol que tiene 8 años. Yo podría estar ahorita haciendo cualquier otra cosa, pero no tenemos que decidir sacrificar un tiempo. Sacrificar tiene que ver con dejar de hacer lo que te gusta humanamente, con doblegar la carne, para que el Espíritu pueda servir dispuestamente al Señor. Entonces yo tengo que renunciar a lo que me gusta y cumplir los compromisos que he adquirido con el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:29. Todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto no quiere decir que no vayas a mirar a tus hijos, que vayas a abandonar a tu familia. Esto quiere decir que cuando se refiere el original, en la traducción original se refiere a que no le dejes primer lugar a ellos. Antes que tu familia, antes que tus hijos, antes que tus negocios, Dios debe tener la preeminencia en tu vida. Cuando le damos el primer lugar, Él dice en su palabra que recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna. Para Dios la lógica no funciona igual que nosotros. No es que yo trabajo y cobro un último y un 15. No, el Señor puede bendecirte. El Señor puede multiplicar 2 más 2, no 4. Puede multiplicar 2 más 2, 100, 2 más 2, 300. Cuando le servimos al Señor, vemos la mano de Dios milagrosa obrando a diario. Y vemos cómo las finanzas se multiplican. Y vemos cómo se multiplica la salud. Y vemos cómo se multiplica la misericordia de Dios en cada uno de nuestros días. Gloria a Dios por su bendición y su amor misericordioso. Esta es una exhortación en amor que hoy Dios nos hace para disponer nuestro corazón a renunciar y servirle más al Señor. El Señor dice que dejemos nuestros ídolos vivos y no vivos. Los no vivos son las estampitas y los bustos, pero los ídolos que son vivos son los seres que queremos o las personas, los amigos, los placeres. Esos son seres vivos. Dejemos esos ídolos vivos y creamos en un solo y único Dios. Tesalonicenses 1:9, determinación. Excelente palabra. La determinación tiene que ver con el carácter para tomar decisiones.
La vida siempre nos exigirá que tomemos decisiones, y las decisiones sabias traen dividendos eternos. Nuestros dividendos van a ser eternos. Josué conocía con exactitud los alcances que tendría su decisión al servir al Señor. Estas fueron las palabras de Josué. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios. Y esto es un llamado a los padres. Padre, madre, que me escuchas. No permitas que tus hijos escojan de una manera libre ir o no ir a un culto dominical. Este Zoom tiene que estar lleno de niños y adolescentes. Tiene que estar lleno de niños y adolescentes. Señor, yo te clamo por mis hijos, pero no lo llevas, fuérzalo. Agárralo de la mano y mételo. Se acuesta a dormir a las 3 de la mañana jugando Fortnite, jugando cualquier juego de esto de video. 3, 4 de la mañana. Nosotros de alcahuete y sinvergüenza, no solo lo dejamos, sino que también le dejamos que se despierte un domingo a las 3 de la tarde y tampoco le obligamos a que se meta en el servicio dominical para que reciba la palabra de Dios, que es la que verdaderamente le va a dar revelación a su vida espiritual. No cuando sea un adulto, no cuando sea un anciano. Ya ahí será muy tarde tal vez. Llama a tu hijo, llama a tu adolescente, agárralo de la mano y mételo en el Zoom o llévalo a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Porque aquí Josué con contundencia y determinación dice, yo y mi casa, se refiere a su familia, yo y mi familia serviremos a Jehová. Todos los niños y adolescentes cuando tienen menos de 18 años de edad están bajo nuestra tutela, están bajo nuestra responsabilidad y aún incluso siendo adultos están bajo nuestra autoridad espiritual. Pero debemos educarles. Muchas veces educamos más a una mascota que le metemos entrenamientos con especialistas que a nuestros propios hijos y llamamos a eso amor. El amor no es eso, el amor es disciplina. Y entre lo primero que debemos inculcarle al niño, más allá incluso del colegio, para que aprenda a leer y escribir, inculcarle el conocimiento de la palabra, el amor del Señor y la obediencia al Señor y servirle al Señor. Eso sí garantiza una herencia eterna para tu hijo y para tu hija. Dice el Señor que no vino para servicio, para ser servido. Yo bendigo al Señor y alabo al Señor una vez más. Y les pido perdón a ustedes si he sido un poco exhortativo, pero no soy yo, es la palabra del Señor y es el Señor quien nos exhorta a usted y a mí también. El Señor es maravilloso. Cada día nos enamoramos más del Señor y de sus maravillas. En conclusión, cerramos con esto, lo que dije al principio de la prédica. Es necesario que un cristiano sirva. Permítame decirle que si usted no sirve al Señor, ponga en cuestionamiento que usted sea cristiano. Porque en toda la palabra, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo demostramos en esta prédica, nos ordena el Señor. No es que nos está suplicando al Señor, nos ordena el Señor a servirle, a entregarnos por completo a Él. Así que si queremos verdaderamente agradar al Señor y ser cristianos auténticos, legítimos, procuremos servirle al Rey de Reyes, Cristo Jesús. Y es la única manera que garanticemos llevar una vida cristocéntrica, donde toda la verajá de Dios Padre Todopoderoso está con nosotros y donde el Espíritu Santo de Dios nos guarda y nos aparta de toda influencia de acechanza del enemigo y donde ningún demonio podrá tocarnos, porque a los hijos del Rey de Reyes solo se nos cae un cabello cuando Dios lo permite. Amén. Que la verajá del Padre, que la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté contigo, esté con tu casa, con tus hijos, en tu familia. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté contigo y con tus seres queridos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios por este maravilloso servicio dominical. Y les dejo con la hermana Ilse Sánchez, quien va a estar orando por todo. Les amo en el amor de Cristo. Un fuerte abrazo. Ay, Señor, gracias por las exhortaciones que trae, Padre, a tu casa, Señor, gracias. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias, Señor, en estos tiempos que tú estás edificando tu iglesia, Señor, tu familia. Gracias por el alimento que ha traído hoy, Señor, que está sembrado en buena tierra para que dé fruto, Padre. Gracias porque cada día nos amas
y nos exhorta a seguir caminando en tu propósito, en tu voluntad eterna, Señor. Síguenos mostrando, sigue edificando tu iglesia, Padre. Glorifícate, Señor, una vez más en cada uno de nosotros, Padre. También te damos gracias, Señor, por esas personas que van a recibir esta semilla y que serán transformados, Señor, porque cada día se van a ir quitando los velos, cada día eres tú, Padre Celestial, mostrando, llevando luz por medio de cada uno de nosotros, a que la humanidad te pueda conocer, para que la humanidad pueda ser libre, Padre Celestial, y conocer ese diseño eterno que tú creaste, de que lo hiciste posible por medio de tu Hijo Jesucristo, que ya lo cumplió todo, y en Él están todas las promesas, Señor. Te pedimos, Padre amado, que esta semilla que tú has traído hoy sea de bendición para las familias, Padre, y que sea de edificación para tus hijos, para tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Kelvin, que lo has usado en gran manera y que lo vas a seguir usando, Padre Santo. Gracias por cada uno de los que hemos dispuesto a nuestros corazones a estar en este momento aquí, Señor, y también por nuestras generaciones, Padre amado. Que seas tú tratando, Señor, que seas tú edificando, Señor, que seas tú transformando en estos tiempos, Señor, cuando hemos aprendido a depender de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este servicio maravilloso y te seguimos glorificando, nos seguimos gozando y te queremos glorificar, Señor, una y mil veces más. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, gracias. Gracias por estos tiempos, Señor. Te dejamos con nuestro hermano José Gregorio para que continúe y haga el cierre de este maravilloso servicio, Señor, de tu iglesia Encuentro Fraterno, de tus hijos aquí servidores, y de que todas las personas que nos escuchan también inviten a sus familiares, a sus amigos, a que nos sigan por las redes sociales, que estamos desde Navarra, España, sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios que vive, a un Dios que habita y a un Dios que transforma. Gracias, de verdad, mi familia, gracias, Padre amado, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos la gloria a ti, Señor. Te damos el pase al hermano José Gregorio para que haga el cierre de este servicio maravilloso. Sí, muy buenas tardes, hermano. De verdad que esta palabra del pastor Kelvin fue edificante y de verdad que el Señor hace como quiere. Y espero que hayan recibido parte de esta palabra, porque estas palabras son tremendamente poderosas, porque el Señor usa al que tiene que usar. Y de verdad que para estos tiempos que estamos, que en unos tiempos gloriosos y en unos tiempos peligrosos, de verdad que vamos a despedir esto y de verdad que lo invito también a verlo por YouTube y estoy contento por todos los que asistieron y que lo puedan ver nuevamente por las redes de YouTube. Y le invitamos el día lunes al servicio al discipulado. Y se pueden conectar el próximo domingo también. Y luego que después necesitamos que, recordándoles que si van a ofrendar, deberán escribir al WhatsApp al 610-98-477. Les invitamos y de verdad que Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es único. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, para despedir este servicio que fue muy poderoso. Padre amado, gracias, Señor, por esta tarde, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque eres único y verdadero, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú usas las personas, Señor, como tú quieres usarlas, Señor, porque somos instrumentos tuyos, Padre mío, y tú eres el alfarero que nos moldea, Señor, como tú quieres, Padre Santo. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Señor, por tu exhortación, Padre, porque tenemos que recibirlo, Señor, con madurez, Padre, con entendimiento, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.